Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 103 de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda como todos los martes, miércoles y jueves en este programa su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con personalidades expertas en los diversos temas en los que abordamos en este caso a esta serie de programas políticos. Le abrimos un breve paréntesis para hablar de un asunto que es vital, diría yo, de vida o muerte: el agua, la salud y el agua, la salud y la contaminación y el cambio climático y obviamente de el COVID, la contaminación del agua y las realidades en México. Si usted es seguidor de nuestros programas, recordará que hace unos días José Luis Luege, quien fuera director de la Comisión la Comisión Nacional de Aguas, advirtió que este será un año peor en cuanto a la escasez de lluvias, de la disponibilidad de líquido, que los que sufrimos en el 2006 y en el 2011, lo que quiere decir que será el peor en la última década. Es por esa razón que hemos, a través de el ingeniero Covarrubias, Alessandro Covarrubias, nuestro asesor y socio en Express Metropolitano, nos hizo el contacto directo para tener el honor de platicar con el doctor Ricardo Álvarez Cortés. Él es médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, México. Estudió la maestría en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad La Salle. Tiene el diplomado en Informática Médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es candidato a maestro en Bioética por la Universidad Anáhuac de México. Imagínese usted el nivel de las personas con las que estamos hablando. También en la fase de empresario es socio fundador de Calco Comunicaciones SADCB, de Interflex Management System de México, prótesis externas de mama y presidente de la Fundación Shanharu AC. Se ha desempeñado en la Universidad Anáhuac, México, desde 2018 como coordinador de proyectos especiales de la Facultad de Ciencias de la Salud, titular de la Cátedra de Investigación, Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres y Resiliencias, así como investigador en jefe del proyecto Capacitación de Jóvenes en el Oficio de Cuidados Intensivos Domiciliarios Pfizer Anáhuac, como respuesta a una invitación al proyecto federal Jóvenes Construyendo el Futuro en las facultades de Biotécnica y Ciencias de la Salud. También el doctor Ricardo Álvarez Cortés colaboró durante 5 años en el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Económico para proyectos de la zona Mixche en Oaxaca. Desde el 2009 ha apoyado a diferentes gestiones de acercamiento con iniciativa privada y los gobiernos para el Frente Mazahua, para el desarrollo sustentable de Cutzamala y para la población de Alvarado, Veracruz. Doctor Ricardo Álvarez Cortés, es un honor estar platicando con usted. Al contrario, buenas tardes a su amable auditorio, don Juan. Para mí es un honor poder compartir con ustedes estos minutos. Pues yo le recomiendo a nuestra audiencia que este programa en especial lo guarde o lo tenga muy presente, porque lo que vamos a abordar aquí es, insisto, vital, es cuestión de vida o muerte. Nos acompaña también nuestro socio y asesor, el ingeniero Alejandro Covarrubias Pfizer. Él ya lo conoce usted. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Juan? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y un saludo al amable auditorio. Bien, pues el Alejandro Covarrubias Pfizer es director general del Grupo Bebederos Ecológicos, miembro del Atlas Foundation de Italia, asistente del comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, Wetter, en Ginebra, Suiza, para América Latina, para América Central, y punto focal para la ODS 6 y la ODS 7. Es colaborador del expresidente de AIDIS, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria,
agua y saneamiento del continente de América y promotor de programas internacionales humanitarios para el abastecimiento hídrico. Alejandro, muchas gracias por este enlace. A ambos se los agradezco infinitamente y pues en realidad, bueno, ya hice un breve comentario sobre lo que dijo Luege, de que este año será un año terrible, que volveremos a ver las imágenes, las fotografías seguramente en todos los periódicos de esa tierra árida, cuarteada, con los animales únicamente en la osamenta, muertos por la falta de agua. También Luege anunció que se perdió ya la cosecha de primavera-verano, lo que nos augura una falta de alimentos y una condición terrible en el campo. Igual va a suceder en la ciudad, pero bueno, justamente por eso es que ustedes son los expertos. Yo les dejo los micrófonos y la imagen para que nos hablen de este primer tema relacionado con la salud y el agua, con la contaminación, el cambio climático, con la contaminación del agua, incluso se lo abordaremos al final, y la realidad que vivimos en México será parte de las conclusiones. La primera pregunta yo se la dirijo a Alejandro. ¿Cuáles son los principales riesgos de salud pública por ingesta de agua contaminada, Alejandro? Bueno, principalmente tenemos factores muy importantes y muy diversos. Quiero aclarar, doctor Ricardo Álvarez, que usted puede intervenir al momento que guste. La idea es que sea una complementación de ideas. Entonces empezamos con Alessandro, pero usted en cualquier momento puede intervenir y participar. Es la dinámica del programa. Muchas gracias, don Juan. Adelante, Alex. ¿Cuáles son los principales riesgos de salud pública por ingesta de agua contaminada? Los principales riesgos que tenemos en los últimos años y principalmente en la actualidad es la cuestión de las enfermedades gastrointestinales, básicamente. Por otro lado, se han presentado en los últimos 4 o 5 años problemas muy fuertes, sobre todo en la zona del sureste del país, por la cuestión del tracoma visual, es decir, a causa de las aguas contaminadas, aguas grises o aguas negras, en los ríos en el sureste. Hay aguas hasta contaminadas con arsénico, Alessandro. Bueno, en la zona del sureste tenemos una contaminación de arsénico muy baja. En realidad la contaminación de arsénico se encuentra en las zonas de Hidalgo y principalmente en la zona de Durango y sur de Coahuila. Eso es principalmente en cuanto a contaminación de arsénico. Pero por los contaminantes químicos e industriales en la zona del sureste, vamos a decir, básicamente Chiapas, vamos a decir que un niño que se está lavando la cara con agua en los ríos, poco a poco está perdiendo la vista, y ese tipo de enfermedad se llama tracoma visual. Por otro lado, tenemos enfermedades renales a causa de la ingesta de agua contaminada. En la cuestión que decías, don Juan, de lo del arsénico, tenemos una situación importante, sobre todo en la parte noroeste, es decir, Durango, Coahuila, la parte baja de Nuevo León, problemas de cáncer por ingesta de agua contaminada con arsénico y también envenenamiento. Y al último, lo que nos atañe en este momento histórico es la cuestión de el poder adquirir la enfermedad del COP-SAR-2 o COVID-19, también a causa del agua contaminada. A este punto quisiera que interviniera el doctor Álvarez para que se pueda profundizar justamente los riesgos de estas enfermedades por el agua contaminada. Por favor, doctor Ricardo Álvarez. Muchas gracias, Alessandro. Pues sí, en efecto, es evidente y lo sabemos muy bien, muchas enfermedades que pueden suceder a través del agua contaminada. Y el tema que está de moda actualmente, lamentable, es el SARS-CoV-2.
donde incluso el año pasado salieron muchos reportes en distintos países donde se encontraba el agua, se encontraba contaminada con el virus y existe una gran sospecha, bastante bien fundamentada, de que es uno de los probables medios de transmisión a los seres humanos. A lo que me refiero es que a través del agua contaminada y que pueda contener el virus, es probable que de alguna manera se deposite en el tracto gastrointestinal y que eso propicie que se esté replicando el virus a través del tubo digestivo, posteriormente salga en las heces fecales y que sea otro medio más de contagio. Probablemente igual de importante que nosotros tenemos de alguna manera contemplado a través de la vía aérea. Efectivamente, y poco se ha hablado sobre este tema, ¿no? De por sí ya nos tiene con temor esta pandemia que ya lleva más de un año, que no cede y que no tenemos vacunas suficientes. Entonces, este es un riesgo real, o sea, no se lo está diciendo cualquier persona. En lo general, en esto que han planteado, una en lo particular, sobre este asunto del agua contaminada y lo demás, en Querétaro tienes en el diagnóstico, ¿cuál es el problema fundamental? ¿Alejandro? ¿O doctor? En Querétaro tenemos diferentes diagnósticos de agua contaminada. Es decir, tenemos poca presencia de arsénico, pero tenemos una concentración muy alta de nitratos y de nitritos, que también son altamente dañinos al ser humano, justamente en enfermedades gastrointestinales, y tenemos una sobrecloración, que esto es muy importante decirlo. Esta sobrecloración la hacen ya sea o por cloro líquido excesivo o por pastillas de hipoclorito de sodio, y las usan equivocadamente pensando que con esto van a matar o van a eliminar en un porcentaje importante lo que son colonias de bacterias y colonias de microorganismos. Pero en realidad lo único que hacen es, en términos muy coloquiales, es atontar a estas colonias de bacterias o colonias de microorganismos, y después de un lapso de 8 o 9 horas vuelven a proliferar las mismas en el agua. Entonces no se está eliminando en realidad. Entonces si no atacamos, por ejemplo, esta parte en el estado de Querétaro, pues regresamos a los mismos riesgos generales de salud pública. Por eso tenemos tan alto índice de enfermedades gastrointestinales en Querétaro, pero aparte, en lo general, estas aguas contaminadas están en todo el país, no hay un estado que se pueda decir que está libre de este problema, ¿no? Así es. No, además hay un fenómeno muy interesante, don Juan, y es el hecho de que en realidad, para lo que es la ingesta como tal, a menos que sea en poblaciones muy vulnerables, en ciertos lugares, en las serranías, en las rancherías, la mayoría de la población ingiere o hace su consumo de agua a través de agua embotellada o a través de refrescos o a través de otros líquidos industrializados. Entonces, la contaminación como tal no es precisamente porque decidan tomar el agua. Las personas conocen y saben que que un riachuelo, un arroyo puede tener hasta mal olor, no van a consumirlo para la ingesta humana. Sin embargo, sí hacen muchas actividades alrededor de las afluentes de agua, como es lavar su ropa, como es bañarse, como incluso se convive con el agua, los niños de alguna manera la tocan y es el mismo efecto. Entonces, por ejemplo, en los años 70 y los 80, este efecto que decía Alessandro con respecto a la cloración del agua, pues sí era muy importante porque decían es que va a haber una intoxicación por cloro, ¿no? ¿Sí? Pero ya no se está dando en ese sentido. Sin embargo, seguimos teniendo las mismas enfermedades y seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces quiere decir que independientemente de que se está clorando el agua y que, como bien dices, muy mal clorando o muy mal tratando en algunos momentos o gestionando su tratamiento, pues el fenómeno que sucede alrededor de la convivencia, alrededor del agua,
es que hace fácilmente que la población se enferme. Bien, este es un sistema que regularmente es una práctica que hace pues las comisiones estatales de aguas o las comisiones municipales correspondientes en cualquier lado, pero también hay unas pastillitas que venden que dicen que eso sirve para desinfectarla. Creo que pues es un engaño, ¿no? ¿O sí funciona? Alessandro, tú. En realidad son mitos y leyendas urbanas, porque si funcionara adecuadamente, pues también en muchos países del mundo, sobre todo industrializado, y de los países que son potencia mundial, los estarían usando adecuadamente. Lo que sí hacen los países del llamado bloque del primer mundo es que hacen un tratamiento correcto de las aguas. Es decir, en Estados Unidos, Canadá y muchos países europeos, como Alemania, como Austria, como Suiza, como Holanda, Italia, Francia, tienen unos sistemas muy, muy rigurosos de los tratamientos de las aguas industriales y las aguas residuales. Aún así, todo el tipo de agua que llega a una casa habitación o a un comercio es agua que en el más del 90% es la llamada agua potable, es decir, es agua para ingesta. Entonces, el problema es que en México no tenemos agua potable. O sea, tenemos agua y poca, pero potable no, porque si fuera potable, todo el mundo la podría beber en los propios domicilios, lo cual no sucede. Y ojo, aquí hay algo muy importante. En México contamos con la infraestructura, contamos con el recurso humano, gente muy capacitada, gente muy bien formada. Incluso desde 1986 se formó el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, que está en Jutepec, Morelos. Y ¿Ese no lo desaparecieron? No, que yo sepa, no. Afortunadamente no. Ah, qué bueno. El tema es que hay muy poco apoyo y hay muy poca conciencia, hay que decirlo, por parte tanto de las autoridades como de la población. A eso le tenemos que sumar que la infraestructura del agua potable o la infraestructura del agua que llega a nuestros hogares, pues tiene un retraso tecnológico y tiene una antigüedad tremenda. Entonces hay muchas partes de lo que es el sistema de recolección y distribución del agua que contienen grandes cantidades de fuga, que el mantenimiento no se les ha hecho por muchos años. De hecho, la semana pasada salió una noticia de un profesor, Antonio Ordóñez, del TEC de Monterrey, que explicaba que la cuenca del Cutzamala, lo que son las presas, Villa Victoria, Valle de Bravo, las principales presas se encuentran en un 40% de su capacidad. Exacto. Y esos son niveles que no se habían visto en 25 años. Entonces, lo que tiende a platicar o lo que tiende a pensar la población es, bueno, si hace 25 años tuvimos esos niveles, probablemente dentro de unos 5 o 10 van a volver a subir, lo cual no es así, porque nosotros nos encontramos en un proceso que, como bien dicen ustedes, es el cambio climático, es un fenómeno real, es un fenómeno global que está haciendo que lo que es el ciclo hídrico o el ciclo del agua se altere profundamente. Y eso hace que el agua superficial, es a través de los escurrimientos, los ríos, las represas, pues tengan comportamientos diferentes y se conoce y se sabe que va a tener importantes disminuciones en el transcurso de los próximos 70 años, o sea, 25, 30, 40, 50, 70 años. Sí, el panorama no es para una pequeña acotación Adelante. a lo explicado por el doctor, muy puntualmente, cuando decía de las estructuras para llevar el agua a las principales ciudades del país. Es decir, muchas de estas eran sobre todo de hierro o metales. Y estos propios metales, al paso continuo del agua, por la presión que lleva,
en las propias tuberías sufre un desgaste que científicamente se llama lixiviación. En manera de poder traducirlo, es desprendimiento. Y estos desprendimientos microscópicos son desprendimientos de los metales o de las aleaciones con los cuales fueron hechos. Entonces, todo el proceso de transportación del agua, en el punto final vamos a tener también metales pesados. Y estos metales pesados causan innumerables tipos de enfermedades que el doctor Álvarez sabrá mucho mejor que un servidor. Y no hablemos de aquellos que tienen más de 50 años, que inclusive eran de asbestos. Efectivamente. Bien, bueno, esto se liga un poco con las dos siguientes preguntas que pues me tienen inquieto. ¿Existe en términos reales en este gobierno programas para atacar esta problemática que ustedes están planteando? ¿Y cuál es también en términos muy reales esta situación que se enfrenta México por el cambio climático? Bueno, podría decirse que hace más de 10, 15 años sí había programas muy puntuales, sí había una real preocupación por el cuidado del agua, o sea, del recurso hídrico y del correcto suministro. Tristemente debo decir que en este momento no hay ningún tipo de interés y no hay ningún tipo de programa. Al contrario, tenemos el riesgo de que inclusive el recurso hídrico pueda sufrir un acto de prostitución, es decir, venderlo más caro, hacer de él un recurso de intercambio, lo cual pues es gravísimo porque pues el agua es un recurso de la naturaleza y es fundamentalmente un derecho de los seres humanos para la vida y para la coexistencia. Entonces, si no ponen un interés fuerte ahí, sí vamos a tener problemas. Siempre lo he dicho los últimos 10 años, el agua debería ser de los primeros puntos de la República Mexicana en temas de seguridad nacional. Sí, incluso. Sí, adelante. 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 Sí, no. Le cedo la palabra al doctor. Sí, doctor. Ya entraremos en los temas de cambio climático. De hecho se liga una cosa con la otra. En realidad, sí es muy poco lo que actualmente se está haciendo. Si uno revisa la página de Conagua, del gobierno federal, pues sí, dicen que hay un programa sobre el agua potable, su saneamiento, y que esto lo tienen en 3 niveles, en poblaciones que son mayores de 2.500 habitantes, en poblaciones que son urbanas, ¿no? Poblaciones rurales que son menores de 2.500 habitantes, y otro apartado que le llaman agua limpia. Y además tienen otro programa que se supone que es de tratamiento de aguas residuales. Pero cuando uno se pone a revisar cuáles son los desplegados o cuáles son las noticias o cuáles son las actividades, pues brillan por su ausencia. Entonces, es un tema que actualmente yo considero que también que se encuentra abandonado, y sobre todo que han dejado esa gestión a cada uno de los gobiernos estatales. Parece que es cada estado arrégleselas como pueda. Y lo vemos, por ejemplo, con el problema que hubo a principios de año con las presas en Chihuahua, ¿no? Todo este pleito y toda esta circunstancia donde tuvo que salir la sociedad civil, pues a cuidar las reservas de agua, porque por una oportuna mala interpretación de lo que es un tratado internacional con nuestro país vecino, pues alguien tomó la decisión de vamos a vaciar las represas que impactan directamente en los ciclos agropecuarios. Entonces, un tema nos lleva al otro. El 70% del agua
para consumo o el agua potable, y no forzosamente para consumo humano, sino que utilizamos, el 70% se utiliza para la agricultura y la ganadería. Sí. Dos terceras partes de todos los cereales, que es el trigo y el sorgo principalmente a nivel mundial, se utilizan para la alimentación de animales. Entonces es una cadena y es un círculo muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque finalmente estamos demasiado ligados al agua. El agua que realmente nosotros consumimos y accesamos al consumo, en la cantidad de agua que existe en el planeta, pues viene correspondiendo a un 3 al 5%, no más. Uh-huh. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a bien utilizarla, aprender a bien consumirla y a tenerle respeto, porque si a nosotros nos falta el agua, vamos a entrar muy rápidamente en una situación muy delicada de vulnerabilidad. Este mismo instituto el Instituto de Tecnologías del Agua publicó en el 2015 un atlas de vulnerabilidad con respecto al agua y el cambio climático. Y hay una explicación muy sencilla. La vulnerabilidad de cualquier población en cualquier parte del mundo está sustentada en 4 pilares. Uno es la salud, el otro es la educación, el otro es la vivienda y el otro es el ingreso económico o la actividad per cápita. Entonces, hay muchos parámetros con respecto a esto. Sin embargo, en cada uno de estos aspectos, nosotros ya estamos viviendo, y las comunidades se están dando cuenta, ya estamos viviendo esta situación tan vulnerable por nuestra relación que tenemos con el agua. Realmente estamos en una situación, yo diría que de emergencia. Sí, efectivamente, he podido platicar en algunas ocasiones con Alessandro Covarrubias, ya le digo, es asesor de este programa y socio de Express Metropolitano, y comentábamos que las próximas guerras, doctor Ricardo Álvarez Cortés, van a ser por el agua, no por el petróleo. Así es. De hecho, ya hay incidentes como el que hablaba en el río Bravo, hay interestatales dentro del país, y antes de empezar el programa, preparándolo precisamente, estaba yo leyendo los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y vaticinan que los niveles de precipitación pluvial van a ser de los más escasos, decía yo, en esta década, pero usted mencionaba pues que el problema puede ser más grave que en los últimos 25 años. Sí, así es. De hecho, y contestando lo que corresponde al cambio climático, bueno, pues para empezar, hay un fenómeno que sucede a nivel global. Empieza a existir una preocupación por las autoridades internacionales, por los organismos internacionales, por la ONU, por la UNESCO, y esto viene de muchas décadas atrás. Entonces empiezan a hacer distintos tratados o empiezan a promover distintas posturas con respecto al cambio climático, con respecto al agua, con respecto a lo que se llama el desarrollo sostenible, ¿no? Y muchas veces, y esto sucede mismo con la gestión de riesgos de desastres, por ejemplo, se hacen eventos a donde asisten todos los miembros de la ONU con sus representantes y personalidades que saben muchísimo más que nosotros del tema y que además tienen poder de gestión porque representan a los gobiernos. Y se firman acuerdos y poco a poco se fueron dando cuenta a través de todos estos acuerdos que se fueron firmando que uno de los grandes problemas es que no involucraban a la iniciativa privada, a la sociedad civil. Uh-huh. Es muy difícil que haga uno un cambio de políticas públicas sin involucrar a la sociedad civil. Es que finalmente es como tratar de imponer una relación paternalista o una decisiones autoritarias o con cierta situación de paternalismo que no lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque finalmente las personas en general seguimos teniendo agua en nuestra casa
Y mientras tengamos agua en nuestra casa no somos conscientes de lo que nos está sucediendo y no nos piden que participemos de una manera más activa. Creo que eso ya está cambiando y es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero el tratado que se firmó tan famoso de París el 12 de diciembre del 2015, que llevó a una ratificación durante el 2016 y que fue el compromiso de todos los países, sobre todo de los 55 países que generan el 55% de las emisiones de carbono en el mundo, o los principales contaminadores, era con la intención de evitar de que suba la temperatura. 1 o 2 grados que sube la temperatura a nivel global impacta de una manera impresionante gravísimo el comportamiento del agua. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para nosotros? Y se sabe, ya lo tenemos contemplado, por lo menos a nivel académico, que, por ejemplo, si nosotros dividimos a la República Mexicana en 3 grandes cuencas, una cuenca sería el río Grijalva, otra sería la de Lerma y Chapala, que es todo el centro donde está Querétaro, donde está la Ciudad de México, Zamala, todo esto, y otra cuenca sería la de río Conchos, allá en Chihuahua. Bueno, pues para el 2030, en Conchos va a haber una disminución del 22% de precipitaciones, en términos generales con respecto a lo que pasó hace 10 años. En Chapala va a ser del 17% y en Grijalva va a ser del 14%. Pero si sigue subiendo los grados centígrados por las emisiones de carbono, por la contaminación fósil, todo lo que ya sabemos y que mucha gente sabe mejor que yo, lo que va a suceder es que esto se va todavía a hacer más grave. ¿Por qué? Porque en los lugares donde generalmente es seco, va a llover menos. Y los lugares o las zonas donde llueve en demasía, por ejemplo, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, todo lo que es el sureste de la República, va a llover a destiempo y va a llover más abundante en poco tiempo. Entonces, son cambios de los patrones de las precipitaciones y cambios de los patrones del escurrimiento o de las afluentes del agua, cómo pueden llegar a las comunidades. Y toda nuestra vida, todo lo que es nuestras actividades es alrededor de esto. Se van a trastornar. ¿Perdón? Se van a trastornar totalmente. Así es. Como ya de hecho lo notamos, ya no tenemos una primavera del 21 de marzo al abril, mayo, junio, julio. Es decir, ya del 21 al 21, al 24, al 27, es decir, ya la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ya no es como cuando, en mi caso, cuando era pequeño, eran exactas las condiciones. Hoy se decía, y me permito recordar esa frase que decían mis padres: enero y febrero loco, marzo otro poco, abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso. Estamos en mayo y nos estamos quemando, nos estamos ardiendo y no ha caído una gota de agua. Este es el efecto de ese cambio, de ese daño que le hemos hecho al planeta. Pero con toda esta información que ustedes nos están dando, lo que yo pretendo, y consultándolos a ustedes expertos en esta situación, no es crear pánico, no es tener miedo y decir, bueno, ahí viene la sequía, no vamos a tener el agua, no vamos a tener alimentos, no vamos a tener nada, sino justamente me refiero a ustedes porque ustedes ya tienen esos estudios, esos análisis, lo acaba de mencionar doctor Álvarez, y entonces tienen el remedio y el palito, como suele decirse también coloquialmente. ¿Qué hacen ustedes específicamente, las instituciones, y qué tanta conciencia pueden crear con los gobiernos para que se creen políticas públicas? El señor que está allá en la presidencia, pero bueno, ese es otro boleto, no entiende estas cosas, pero dijo algo muy interesante: los gobiernos estatales que han mostrado más conciencia, y esto lo demuestran incluso los datos del manejo del COVID, los gobiernos estatales tienen más conciencia, más eficiencia en el manejo de estas cosas, y este mal temporal que se nos avecina
viene de alguna manera a advertirnos que debe haber una situación similar. Yo les pregunto ya específicamente por cuestiones de tiempo, ¿cuál es el, como dicen, ¿no?, el remedio y el palito? ¿Cuáles son las acciones que se tienen previstas, o sea, en el análisis científico y técnico que ustedes han hecho, y en específico la Fundación Shanadaru y Bebederos Ecológicos, en los que ustedes son los titulares y se dedican a este asunto? ¿Cuál es la solución? Incluso tengo entendido que existen ya mecanismos, por un lado, programas por el otro, que han puesto en práctica en algunas partes, e incluso aparatos y técnicas especiales para atenuar y hacer frente, en muchos casos, a que no enfrentemos esta sequía y este problema del agua. No solamente no beber agua contaminada, sino tener agua necesaria para beber. Entonces dejo estas preguntas en su conjunto para que ambos me hagan el favor de resolverla, y de esta manera a nuestra gran audiencia le vamos a dar el camino, no para que se aterrorice, insisto, no para que lo llene de pánico, sino para que vean la luz de esperanza y el camino que tenemos ante lo que es inevitable. El planeta está muy dañado, el agua no la tenemos y está contaminada. Entonces, ¿por dónde nos vamos, Alessandro? ¿Por dónde nos vamos, doctor Álvarez Cortés? Prioritariamente debemos, más que hacer un programa, es hacer una educación ecológica. Pero eso lleva una generación, tiene que ser algo rápido. En todos los niveles. O sea, tanto en zonas urbanas, zonas semiurbanas o zonas rurales, explicado prácticamente de una forma dirigida para que cada grupo de familia sepa cómo cuidar su recurso natural, cómo preservarlo, no solo por una cuestión de vida propia, sino también directamente dirigido y correctamente dirigido a lo que es la agricultura y es la ganadería, porque también si no tenemos agua para cultivar, no vamos a tener cosechas, y ya hemos tenido muchos reportes de que pues, tanto las cosechas se están acabando, entonces pues no se desea que México haya una hambruna, pero también el costo económico de la pérdida de cabezas de ganado, ya sea por muerte por enfermedades o por deshidratación, pues es también un impacto realmente fuerte. Entonces, primero es educación, después es tener un acceso lo más directamente posible a tecnologías ecológicas y realmente sustentables, que no contaminen ni el agua, que no contaminen tierra y que no contaminen aire, inclusive en los propios procesos productivos, evitar la proliferación de lo que son los gases contaminantes como el CO2 o como el fluorocarbono. De ahí pasaríamos ya a los propios programas de aplicación que hemos hecho en conjunto el doctor Álvarez y un servidor, algunos programas muy interesantes en zonas de la República, prioritariamente para comunidades vulnerables, donde primero ya sabemos todos que los gobiernos cuando son elecciones prometen y prometen, pero una vez que llegan se olvidan absolutamente de ellos. Entonces, donde ellos se olvidan es donde nosotros estamos presentes. Nosotros también, así que ayudando a la respuesta. Sí, doctor. Nosotros lo que estamos haciendo precisamente es tratar de apoyar a estas comunidades, ahora sí que las que menos posibilidades tienen de acceder al agua potable, a que la tengan. Tenemos en un proyecto un dispositivo que nosotros le llamamos Flipper. Este dispositivo pesa 3,5 kilos
es del tamaño de un portafolio o de un backpack y es un filtro de alta tecnología, de última generación, que permite depurar y limpiar completamente agua de cualquier fuente superficial. Ese es un ejemplo. También estamos participando, la Fundación Walmart hizo un llamado a las asociaciones civiles y nosotros estamos participando en un concurso para poder acercar en las zonas suburbanas lo que son filtros propiamente para el agua que llega de las tomas municipales, para la ingesta del agua. Y es que lo que sucede no nos damos cuenta nuevamente, pero lo que sucede es que hasta un 30% de los ingresos por familia pueden estar dirigidos simplemente a tratar de abastecerse de algún tipo de líquido. Ya sea el agua o ya sean refrescos o ya sea líquidos embotellados, pero es un porcentaje muy alto de lo que es el ingreso por familia. Y y claro, ese es un pequeño esfuerzo. Ahora, si nos vamos a la parte de lo que está diciendo Alessandro con respecto al cambio climático, realmente la actividad que más puede cambiar el impacto del cambio climático es la educación. Y hay un programa que acaba de salir hace 15 días con motivo del Día Mundial del Agua, que fue el 23 de abril, me parece. Sí, Y el luego vino 23 el de Día de abril. la Tierra. El Día de la Tierra, perdón. Y salió un documental. Este documental se llama 2040. Está hecho en Australia. Y explican muy bien todo esto. Claro, hay que aprender a reciclar, hay que hacer permacultura, hay que acercarnos a las energías sustentables y que no son contaminantes. Pero lo que más va a impactar en el futuro al cambio climático es la educación y específicamente el empoderamiento de la mujer. Eso Una es sociedad, básicamente ir a la raíz del problema, pero creo que correcto, necesitamos acciones inmediatas y por lo que acabo de escuchar, ustedes tienen ya la tecnología para atenderla de inmediato. Yo me estoy imaginando, yo me dedico mucho al análisis político, yo me estoy imaginando a un candidato que les diga, señores, les garantizo agua potable y suficiente. Con él se gana el 100% de los votos, la verdad. Bueno, es así, don Juan, tan es así que por ejemplo, estudios económicos que hemos hecho han arrojado que la compra de agua envasada en familias de los grupos más vulnerables puede llegar a representar hasta el 37% de su ingreso. Entonces, si a través de estos programas en conjunto nosotros les suministramos agua pura, perfecta, gratuita, esta restitución del 37% de su ingreso sirve muchísimo, principalmente, y perdonando la redundancia, es educación, vestido, alimentación y salud familiar, porque también el costo de la salud, donde supuestamente el Estado está obligado a dar salud a la población, hoy por hoy, pues el Estado se está olvidando de dar la salud a la población. Entonces, normalmente les cuestan los medicamentos, tienen que pagar alguna situación para que los dejen entrar a una clínica, inclusive una clínica popular o un puesto de salud para ser atendidos. Entonces, es una forma de ayudar a la propia economía familiar y justamente el llevar programas de agua limpia para la salud familiar es también romper con el círculo de pobreza. claro, claro, por supuesto. Es totalmente cierto. Pero también, si me lo permiten, y Adelante. esto es una cuestión muy importante, creo que nosotros como sociedad civil, si lo que queremos es hacer acciones inmediatas, nosotros como sociedad civil somos los que tenemos que exigir a nuestras autoridades que pongan el agua y el acceso al agua y la educación con respecto al agua y con respecto al cambio climático
como el eje de cualquier acción de gobierno que hagan y que se los exijamos. Y que así como estamos hablando todo el tiempo del COVID y estamos hablando todo el tiempo de la vacunación y estamos hablando todo el tiempo de todo esto que ahorita nos está afectando porque finalmente nos obligó a encerrarnos en nuestros domicilios y a restringir nuestras actividades, de la misma manera que nos volvamos proactivos como sociedad y que no soltemos el tema, que estemos constantemente exigiendo y que cada vez que ellos escuchen el tema del agua, del agua, del agua. Si nosotros somos los que como sociedad les estamos constantemente tocando el tema, tarde o temprano tienen que darse cuenta que ahí está, tiene toda la razón, don Juan, tiene toda la razón. Cualquier candidato que se dé cuenta de esto, pues ahí tiene, si quieren verlo desde el punto de vista político, pues la alhaja de la mina de oro o lo que quieran explotar. Pero por el otro lado, no nada más tenemos que quedarnos en hablar del tema, sino exigir que se hagan acciones, porque de nada sirve que de pronto alguien nos diga que sí, que se va a encargar del agua o que va a tomar acciones con respecto al agua, si no suceden las cosas. Si no suceden las cosas, eso nos va a impactar a todos y nos vamos a afectar todos y todos lo vamos a resentir en el muy corto plazo. Entonces, tenemos que encontrar a través de redes sociales, a través de las asociaciones civiles, a través de los grupos proambientalistas, a través de las universidades, de la juventud. Lo que nos va a sacar adelante es la juventud. Lo que nos va a sacar adelante son todos esos jóvenes que tengan hambre de cambio y que aprendan cómo exigir o cómo proponer positivamente esos cambios. Pero no nada más se trata de hacer un Twitter o se trata de hacer una publicación en Facebook. Tenemos que ir más allá, tenemos que seguir dando los siguientes pasos. Necesitamos muchos activistas. De hecho, pues, de lo que nosotros hagamos van a depender las próximas y futuras generaciones. Ahora, una gran preocupación que tenemos y pues probablemente poniendo el dedo en la llaga, es la cuestión que está sucediendo en este momento por dos bocas. Es decir, se está generando una desertificación, una destrucción de la selva, una sobrecontaminación impresionante, nunca habida en toda la zona de mangle que rodeaba a la zona de Dos Bocas. Entonces, se está matando a todo lo que es flora y fauna. Están muriendo cientos de especies y estamos teniendo una sobrecontaminación de millones y millones de metros cúbicos, donde antes muchas, pero muchas familias subsistían en los ríos de la zona manglar en Tabasco y vivían de la pesca. Ahora no pescan más que basura. Entonces, otro de los grandes riesgos es, si no hacen una obra realmente eficaz, ese tipo de plantas van a contaminar de forma peor y de forma irreversible a todo el entorno ecológico del Estado, inclusive con una grave afectación a nivel nacional. Y esto es clarísimo. Pero además, mira, sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, Alessandro, pero si me permites, yo considero que lo que termina sucediendo es que la naturaleza es muy bondadosa. En esos lugares, para empezar, no creo que vayan a hacer caso con eso. Desafortunadamente. Desafortunadamente, y lo digo con toda humildad. Es evidente que por mucho que lo pusiéramos nosotros, a lo que yo hago un llamado y lo que yo invito a todos es que nosotros seamos la sociedad civil quienes dictemos la agenda de lo que tiene que hacer el gobernador, de lo que tiene que hacer el gobierno. Es que así debe de ser. Lo que tiene que hacer los... ¿Mandé? Es que así debe ser, o sea, en términos políticos hay una equivocación entre el mandatario Correcto. Y el mandante. Los mandantes somos Correcto. Nosotros y el mandatario Correcto. Es aquel que recibe las instrucciones de la sociedad. Ahorita que estábamos justamente en periodo de campañas, es el momento preciso de nosotros los mandantes decirle al mandatario: queremos Correcto. Agua de calidad suficiente, en calidad y suficiencia. Correcto. Para hacerlo. Entonces yo creo que ante esta situación que a mí sí me causa temor de una posible sequía gravísima,
de saber que, como usted lo comentaba, doctor Álvarez Cortés, de que nos cuesta, y también lo comentó Alessandro Covarrubias, es una economía mal entendida. Nos cuesta mucho más el no procesar el agua, el no atender esta situación, que después, y ahora con el sistema de salud destruido, es tratar de remediarlo. Siempre será preferible prevenir y no tratar de después de tapar el pozo cuando el niño ya está ahogado, como ocurrió con el terrible accidente, con esta tragedia allá en la línea 12 del metro. Bueno, pero ese es otro tema. Yo quisiera comprometerlos periódicamente, y este asunto lo voy a consultar con algunos sectores, con algunos políticos, porque todo el mundo habla de estos temas. Es recurrente el cambio climático, el agua, etcétera, pero no dicen el cómo, y ustedes nos acaban de dar el cómo de una manera clarísima. A veces yo les pido que por favor me den un tiempo, tal vez dentro de un par de semanas más, una cosita, que hagamos otro programa especial sobre este asunto, una vez que yo haya investigado a profundidad estas situaciones y que pueda saber si existen las condiciones para que alguien, en términos muy prácticos y muy reales, diga: yo le entro, yo sí le quiero dar a Querétaro la mejor de las aguas, o cualquier estado, o sea, porque esto llega a todo el mundo. Entonces, ya saben, nuestros teléfonos 442-187-0883, 442-566-1035. Esperamos aquí sus llamadas, ya no nos da tiempo de mencionarlos. Muchas gracias a quienes nos hablamos, pónganle me gusta. Doctor Álvarez, es un honor para mí escucharlo. Doctor Ricardo Álvarez ya le hizo impresionante currículum, al igual que nuestro buen amigo Alessandro Covarrubias. Por cuestiones de tiempo, pues me tengo que ir, ya sabe que es el yugo, aquí la guillotina que tiene que terminarse. Me hubiera gustado que dieran algunas otras conclusiones, pero los dejo y los comprometo para que hagamos otro programa especial una vez que yo haya realizado algunas otras investigaciones y algunos otros contactos. ¿Les parece? Muy honrado, don Juan, muchas gracias a los dos. Muy honrado, y gracias al auditorio. Hay mucho por hacer y sí, hay muchas preguntas. El tema es larguísimo. Doctor Ricardo Álvarez Cortés, muchísimas gracias. Un honor para mí, un honor para este programa tener a gente de este nivel, al igual que a Alessandro Covarrubias, amigo de esta casa, de esta televisora, y amigo personal además. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, a las 3 un saludo a todo el auditorio y a mi colega el doctor Álvarez. Gracias, muchas gracias, Alessandro. Muy buenas tardes, nos vemos mañana a las 3, Noticias con Criterio. Antes, Lucero del Mediodía. El viernes, ya no sé ni qué día vivo, jueves. El viernes por la noche no deje de ver La Polaca, y pues nos vemos, provecho, y piense todo esto que dijeron estos expertos, estos especialistas, esta cultura del agua que hay que retomar, estas políticas públicas que tiene que adoptar el gobierno por exigencia de la sociedad, porque si no, no la vamos a contar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas.